Ok, Muy buenos días a buenos todos. días. Sigue, Perdón, bienvenido. no. Muy buenos días a todos. Les agradecemos su interés en esta primera clínica de ventas de la mano de Faray. Gracias por acompañarnos hoy, 16 de octubre. El día de hoy, Stephen Fallas, eh, Cybersecurity Architect Strategic Latam de Faray, nos va a acompañar para dictar esta primera sesión. No duden en hacer cualquier tipo de inquietudes. Inicialmente todos van a estar modo escucha, no van a tener habilitado el micrófono, pero vamos a estar atentos al chat. Entonces, si necesitan algo, por favor, escríbanlo, transmítanlo. Yo voy a estar atenta a ese chat para poderle transmitir cualquier inquietud a Stephen para que él nos la pueda aclarar durante la sesión del día de hoy. La presentación que va a hacer el día de hoy, Stephen, la vamos a compartir, al igual que la grabación de esta sesión. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias a todos. Stephen, muchísimas gracias por tu espacio y esperamos aprovechar al máximo tu conocimiento en la sesión de la primera clínica de ventas de la mano de Faray. Listo, gracias. Bueno, buenos días a todos. Como bien mencionó Adrián, mi nombre es Stephen. Yo soy parte del grupo de arquitectura a nivel global de FireEye y primero que todo, pues quiero agradecerle la participación en esta sesión. Y la idea un poquito, pues, es tener un contacto más recurrente, ¿no? Tocando diferentes tópicos, diferentes situaciones que de repente se puedan estar iniciando. Esto va a ser el inicio de algo bien interesante que dentro de nuestra estrategia, pues, estamos implementando en conjunto con NOL, ¿no? Ahora, como bien se comentaba, ¿no? Siéntase en libertad de poder preguntar lo que gusten. Eh, Igual ahí Adrián me deja saber cuando haya preguntas ahí en el chat y con toda confianza me pueden interrumpir y con mucho gusto vamos viendo todos los temas, ¿no? La idea es que pues esto fluya de manera natural, que puedan pues preguntar todo lo que ustedes pues consideren importante para poder aclarar todos sus dudas, ¿no? Inquietudes. Básicamente nos vamos a enfocar un poco en entender la visión de lo que hoy día estamos haciendo a nivel latinoamericano. Y por supuesto vamos a utilizar todo este concepto de whiteboarding para poder entender nuestro ecosistema y que ustedes pues puedan utilizar todos estos insumos para poder pues transmitir realmente cuáles son esos elementos importantes que hoy día todo este ecosistema puede aportar a todas sus diferentes modelos de negocio, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, vamos a empezar a hablar y a entender nuestra visión, ¿no? Eh, Vamos a ver, nuestro conocimiento en tiempo real sobre el panorama de las amenazas realmente nos permite que nuestro ecosistema esté diseñado para abordar directamente esa problemática. Entre más nosotros podamos entender al adversario, entre más podamos tener conocimiento sobre las diferentes tácticas y técnicas que ellos emplean, pues para nosotros va a ser de gran valor poder transmitir todo esto para a nuestros clientes. Y esto es nuestro gran diferenciador, ¿no? Por supuesto, entendemos que el panorama de las amenazas siempre está cambiando, ¿no? Especialmente el quién o el por qué, ¿no? Y nuestra visión es tratar de ofrecer una plataforma totalmente respaldada por la inteligencia, ¿no? Que permita poder automatizar ciertos procesos, poder utilizar nuestra experiencia para que las organizaciones puedan tener una validación totalmente continua. Ahora, ¿cómo nosotros nos definimos? Básicamente somos una organización que permite varias cosas, ¿no? Varios elementos.
por ejemplo, optimizar, racionalizar a través de los diferentes vectores, centrarse en los problemas de mayor riesgo, por supuesto, poder aplicar inteligencia a los diferentes flujos de negocio en términos de cómo nos vamos a defender, poder cuantificar que también pues, las organizaciones se encuentran protegidas, poder de una forma proactiva, ¿no? Ser parte de ese proceso, de esa estrategia de ciberseguridad y poder tratar de minimizar en su máxima expresión pues algún incumplimiento o incluso un incidente que se esté materializando dentro de la organización. Entonces, si notan, somos pues una organización bastante versátil en ese sentido, donde logramos construir un modelo en donde este modelo, pues por supuesto, nos ayuda a realmente a entender que la seguridad se ha convertido en un elemento relevante para todas las organizaciones, ¿no? Hoy día, ¿no? Incluso, por supuesto, en el periodo en que estamos y por supuesto por los últimos incidentes que se han presentado en Latinoamérica, ¿no? Y por eso es que FireEye pues construye un modelo pensando en ser un complemento para cada una de las diferentes estrategias que las organizaciones han elaborado, ¿no? Lo que buscamos aquí es una combinación de un conjunto completo de capacidades. Me refiero a detección, protección, validación e investigación, ¿no? Y a través de los diferentes vectores, llámese el vector de la red, el vector del punto final, el vector de correo, el vector de la nube, ¿no? Y todo esto bajo una plataforma de operaciones de seguridad unificada. Además, tratamos de integrar elementos consultivos, ¿no? Que tratan de combinar y de ofrecernos una comprensión más profunda sobre el comportamiento de los adversarios o de los atacantes. Y estos conocimientos, pues, los transmitimos para que las organizaciones puedan responder y protegerse eficazmente, logrando, pues, reducir el impacto general del riesgo empresarial ante un incidente, ¿no? Ahora, finalmente, a través de la inteligencia, pues las organizaciones comprenden aún mejor el potencial de estas amenazas, incluso con una mayor precisión. Y esto puede crear o les ayuda a crear mecanismos de defensas más proactivos, ¿no? Y además, esto conduce a una mejor toma de decisiones, ¿no? A la hora de reaccionar ante un adversario. El modelo brinda varios resultados importantes, 3 principalmente, ¿no? Obviamente, prevenir incidentes de seguridad, reducir el impacto de estos incidentes a la hora de acelerar estos tiempos para poder detectar, analizar y responder. Y, por supuesto, pues mejorar la productividad y la eficiencia para reducir los costos operativos. Entonces, perdón, en este orden de ideas, esto es básicamente lo que vamos a ir a establecer dentro de esta sesión. Vamos a tratar de desarrollar todo este ecosistema y tratar de entender pues esos elementos diferenciadores, ¿ok? Ahora, perdón, disculpen, estoy mal de la voz. Vamos a empezar con la primer plataforma, ¿no? Es la que nosotros denominamos, pues, nuestro centro, ¿no? Nuestro centro de este ecosistema, ¿no? Ya que es una plataforma que está alojada en la nube y que permite, pues, a las organizaciones poder tomar control sobre los incidentes. Entonces, vamos a ver, lo primero que nosotros tenemos que tomar en consideración cuando hablamos de esta plataforma en particular es tratar de entender la vida que tiene hoy día, por ejemplo, el responsable de seguridad, llámese el analista, llámese el operador, la persona que está viendo minuto a minuto toda la actividad maliciosa que pudiese afectar la operación de un negocio, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas,
Helix básicamente es una plataforma que nos ayuda a tratar de enfrentar ese tipo de desafíos. ¿Qué tipos de desafíos? Por ejemplo, estadísticamente hablando, en promedio se estima que una organización puede contar con 85 herramientas diferentes, ¿no? Y no necesariamente esto brinda un nivel adecuado de visibilidad, más bien empieza, este es digamos, el primer elemento donde empieza a mirarse el nivel de complejidad que de repente yo pueda tener como organización, ¿no? Ahora, esto implica que una compañía en promedio alrededor, de acuerdo a nuestras investigaciones, pues analiza o recibe 10,000 alertas por día, ¿no? Ahora, por supuesto, esto sin mencionar que muchas organizaciones tienen procesos manuales, incluso propensos a errores, ¿no? Para poder investigar alertas o administrar el flujo de negocio o los diferentes flujos de negocio. Según nuestros cálculos, pasan en promedio 20 minutos por alerta para poder analizar una alerta, ¿no? Ahora, y en algunos casos, la falta de contexto sobre este tipo de alertas, pues determina que para poder responder a una brecha, una organización en promedio puede durar o le puede tomar 32 días. Entonces, una vez entendiendo pues todo este proceso, vamos a tratar de entender la razón de ser de Helix, ¿no? Es una plataforma de operaciones de seguridad dirigida por la inteligencia que permite a las organizaciones tomar control de cualquier incidente desde que se inicia hasta lograr pues su objetivo final, ya sea erradicarla, mitigarla, la acción que corresponda, ¿no? Arreglar el inconveniente. Ahora, ¿cómo opera esta plataforma? Pues básicamente es una operación o un modelo de diferentes elementos o de diferentes procesos, ¿verdad? Obviamente el primer elemento es tratar de recopilar pues toda la telemetría y todos los diferentes eventos que puedan prevenir y que puedan provenir, perdón, de diferentes controles, ya sea propios de FireEye como de terceros. Ahora, una vez que tenemos esta recolección, empezamos a hacer un mapeo, por llamarlo de alguna forma, donde pues vamos a empezar a integrar elementos de inteligencia, reglas, análisis, y para que esto pues nos permita generar un proceso de automatización, ¿no? Y este proceso de automatización se desencadena en lo que nosotros denominamos playbooks, ¿verdad? Donde nosotros podemos recopilar esos datos y automatizar tareas totalmente repetitivas. Esto, por supuesto, nos permite poder priorizar aquellas amenazas de alta criticidad, poder investigar y tratar de comprender cuáles son las técnicas, las tácticas y los procedimientos de los diferentes actores para poder evaluar el impacto que esto puede llegar a generar. Y por supuesto, que nos permita poder entender cómo vamos a remediar, cómo vamos a contener o cómo vamos a mejorar la postura a través de toda esta investigación que se realizó, ¿no? En ese orden de ideas, podemos identificar dos elementos claves, ¿no? Que son la visibilidad, recordemos siempre esta frase, yo no puedo proteger lo que yo no veo, y la velocidad se refiere pues a esa capacidad de poder utilizar la inteligencia, las automatizaciones como primera línea para poder ayudar a los responsables de seguridad a determinar ese nivel de riesgo, cómo responder en un periodo de tiempo pues menor, ¿no? Ahora, como resultado, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues vamos a obtener esa visibilidad importante, vamos a tratar de minimizar el impacto de un incidente, acelerando elementos como la orquestación, acelerando elementos como la automatización y poder detectar toda la información proveniente de múltiples herramientas, ¿no? Ahora, ¿cómo poder o dónde poder utilizar este tipo de plataformas, ¿no?
por supuesto que dependiendo de la organización, dependiendo del ecosistema, pueden haber muchas formas importantes de poder utilizar esta plataforma. Por supuesto, la visibilidad es un elemento importante, cómo acelerar los procesos de respuesta e incluso de detección, ¿verdad? Y poder reducir los costos totales de propiedad a través de una unificación y concatenación de diferentes elementos provenientes de toda la infraestructura, ¿no? Entonces, pues aquí hay algunos casos de uso bien importantes, bien interesantes que hemos desarrollado pues con algunos clientes a nivel latinoamericano, ¿no? Ok, ahora vamos a empezar a hablar ya de los diferentes vectores, ¿no? Y el primer vector que vamos a tocar va a ser el vector del endpoint, no el de los dispositivos desde el punto final. Ahora, ¿qué es lo que hoy día nosotros hacemos? ¿No? Nosotros lo que tratamos es de proporcionar una defensa totalmente integral, ¿verdad? En el punto final que permita, obviamente, proteger a los usuarios de amenazas, poder tener esa capacidad de detectar esas amenazas avanzadas y poder potencializar una respuesta efectiva. Ahora, ¿cuál es nuestro gran objetivo? Nuestro gran objetivo es proteger la información vital de la organización, tratar de proteger las diferentes joyas de la corona que puedan llegar a generar un nivel de riesgo, ya sea a nivel de marca, a nivel de continuidad de las operaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, y esto lo hacemos tratando de asegurar el entorno para que esté lo más libre posible de amenazas. Más sin embargo, todos sabemos que no hay seguridad 100%, ¿no? Y en caso de que alguna amenaza logre ingresar, pues tratar de erradicarla lo más pronto posible y poder proteger la información crítica. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tratamos de buscar dentro de este vector? Primero, por supuesto, aumentar la postura de la seguridad en términos de detección y protección asociado a ataques conocidos como desconocidos, tratar de aumentar la eficiencia de los diferentes procesos a través de actualizaciones, herramientas de búsqueda, elementos de automatización y finalmente, perdón, poder cumplir o permite el cumplimiento de las regulaciones o normatividades que hoy día se encuentran disponibles, ya sea a nivel de país, ¿por qué no? O a nivel internacional de industria principalmente, ¿no? Y que esto pues permita entender lo que está sucediendo, ¿no? Ahora, nosotros utilizamos un enfoque que básicamente nos permite tres aspectos, ¿no? Detener el tráfico malicioso, los ataques avanzados, encontrar esas amenazas ocultas que pueden estarse pasando por alto por los diferentes controles de seguridad y tratar de responder las amenazas lo más rápido y completamente y escalable posible, ¿no? Ahora, ¿cómo opera toda esta arquitectura, ¿no? Básicamente utilizamos un concepto de protección multicapa, ¿no? Esto incluye diferentes motores totalmente integrados, donde realmente contamos con motores para bloquear malware totalmente común, incluso basado en firmas, donde podamos realmente identificar esos elementos. Pero adicionalmente podemos utilizar otros elementos o otros aspectos para poder utilizar motores de aprendizaje automático donde no se requieren ningún tipo, de firma, ¿no? Y poder, disculpen, y poder realmente detener ese tipo de amenazas desconocidas o incluso actividades que hoy día no tienen ninguna firma relacionada, ¿no? Y por supuesto que esto nos permita poder identificar, pues,
aplicaciones que hoy día tengan algún tipo de vulnerabilidad a nivel de motores web y que podamos identificar esos procesos. Muchos de estos elementos utilizamos pues la inteligencia, como al inicio lo hablábamos, que es un elemento diferenciador donde pues a través de estos indicadores de compromiso basados en la inteligencia nos permite poder tener una respuesta más asertiva, ¿no? De lo que realmente está generando. Y esto pues desemboca en poder realmente responder ante una brecha, entendiendo el panorama completo de la actividad, incluso para poder hacer elementos o procesos forenses, ¿no? Poder recolectar, por ejemplo, un triage y poder tener toda la información proveniente de los diferentes procesos o de los diferentes artefactos que puedan estar impactando la operación de ese elemento, ¿no? Por supuesto, todos estos motores se actualizan continuamente, ¿no? Y por supuesto, ¿qué es lo que pues tratamos de identificar aquí? Es tratar de mantener pues una combinación de todos estos motores, aprendizaje automático, elementos basados en comportamiento, experiencias que hemos tenido a nivel global, porque de hecho más adelante lo vamos a ver, pero todas estas experiencias que hemos tenido son, es ¿cómo se llama? Una fuente importante que nosotros tratamos de transmitir hacia nuestras diferentes tecnologías, ¿no? Por supuesto, reducir el impacto de los incidentes, ¿verdad? Y mejorando la productividad y la eficiencia de los responsables de seguridad para poder reducir ese costo total reducir esos costos de operativos de seguridad. Ahora, muchas veces, pues, tenemos la posibilidad de que modelos como el caso de Mitre, este marco, que básicamente se utiliza para entender el desarrollo de los diferentes modelos o las diferentes metodologías que al final los diferentes atacantes o adversarios utilizan. Hablo de las técnicas, los tácticas y los procedimientos, ¿no? Y tuvimos pues la suerte, diría yo, de ser parte de un proceso de evaluación desarrollado directamente por Mitre, ¿no? Donde pues básicamente ellos utilizaron diferentes categorías para poder analizar elementos como técnicas, como tácticas, análisis de telemetría e incluso cómo es el proceso en caso de gestionar una plataforma de estas, ¿no? Los resultados fueron pues bastante satisfactorios. De hecho, pues nosotros tuvimos el mayor número de detecciones en términos de las técnicas. Tuvimos el mayor número acumulado de todo lo que es la recolección, la telemetría para poder hacer procesos de triage, incluso análisis forenses. Por supuesto, nos clasificamos como uno de los mejores en términos de gestión y procesos de management services. Y pues fuimos los que proporcionamos mayor o un contexto más profundo acerca de la evaluación de las amenazas, ¿no? Entonces, pues eso nos da cierta tranquilidad y cierta confianza de que realmente este vector pues hace lo que básicamente queremos que haga para poder ayudar a los clientes, ¿no? Ahora, el siguiente vector tiene que ver con la parte de red, ¿verdad? Aquí obviamente lo que nos tratamos de enfocar es minimizar ese riesgo de brechas a nivel de la red. Ahora, cuando hablamos de la red, nosotros identificamos pues posiblemente tres grandes problemas. Uno tiene que ver con las vulnerabilidades. O sea, entendemos que en este mundo o en este contexto dinámico, pues obviamente las amenazas también son dinámicas y pues tratan de eludir constantemente
pues los diferentes controles, tratando de aprovecharse de esas vulnerabilidades que se puedan estar generando, ¿no? Por supuesto, la falta de visibilidad es un desafío importante, ya que pues de repente se pueden dar el caso de no ver cosas que realmente pueden estar sucediendo en otros niveles o en otras capas dentro de la red, ¿no? Y si sumamos esto, pues esto al final nos va a generar digamos, menores métricas de productividad, ¿no? Esto debido a al alto volumen de las alertas, lo cual puede conllevar a una baja fidelidad del tiempo, incluso de los recursos, como antes lo veíamos. Recuerda que notábamos que básicamente, pues, un analista puede durar entre 20 minutos en analizar una alerta, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que nosotros o qué es lo que la plataforma trata de buscar? Básicamente lo que trata de buscar son varios elementos, ¿no? Utilizar, por supuesto, la investigación para poder identificar esas alertas críticas, poder buscar, poder analizar e incluso poder pues, tener los insumos suficientes para poder tomar mejores decisiones, ¿no? Por supuesto, el tema de la inteligencia sigue y sigue, y lo voy a estar mencionando constantemente, porque al final ese contexto nos va a ayudar mucho a cómo realmente poder entender los diferentes elementos o los diferentes procesos innovadores, podemos llamarlo de esa forma, que los diferentes adversarios utilizan, ¿no? Utilizar elementos para automatizar, o sea, el poder utilizar playbooks, pues obviamente va a generar una reducción de costos operativos porque ya yo puedo automatizar procesos y porque ya yo sé que si un comportamiento de esa característica se da, ¿qué debo hacer? Y por supuesto, pues utilizar las diferentes reglas que nos permiten poder descubrir patrones ocultos, anomalías que puedan estar impactando o afectando, por ejemplo, las diferentes inversiones que tenemos dentro de nuestra estrategia de ciberseguridad. Ahora, ¿qué tipos de componentes son los que hoy día se involucran, ¿no? Dentro de este proceso, ¿no? Igual aquí lo que tenemos es una gama de motores pues, que trabajan de forma integral, ¿no? Y uno de los elementos principales es lo que hoy día nosotros denominamos como el vector de ejecución virtual, MVX. Esto es un motor totalmente de análisis dinámico, no se ocupan firmas, utiliza pues comportamiento, utiliza técnicas de machine learning para poder realmente identificar objetos sospechosos para que típicamente los atacantes utilizan para específicamente buscar formas de evadir, ¿verdad? O generar amenazas totalmente desconocidas, ¿no? Adicionalmente, hay motores que nos pueden ayudar a entender esos objetos en términos de características, elementos que buscan cada uno de estos tipos de amenazas. Pero también tenemos tecnologías que utilizan firmas, ¿verdad? Totalmente firmas convencionales que hacen que esto sea un complemento interesante, ¿no? Por supuesto, el componente de inteligencia donde nos permite poder, a través de una comunidad global, poder tener información de lo que está pasando en cualquier latitud del mundo, ¿no? Poder tener esa información para poder prepararnos, entender lo que realmente está afectando a la industria que yo represento y cómo pues tratar de buscar, ¿por qué no?, de una forma anticipada, contener ese tipo de situaciones, ¿no? Y finalmente, uno de los motores, vamos a ver, bien interesante, ¿no? Y voy a hablar aquí de una estadística y más adelante lo vamos a ver. De hecho, en nuestras investigaciones, el año pasado, por ejemplo, todos los procesos de filtración de datos que
que corresponde aproximadamente el 79%, utilizaron técnicas de movimiento lateral. Y esto es lo que hace este motor, ¿no? Poder identificar ese movimiento lateral en diferentes zonas, llámese el tráfico norte a sur, como el tráfico de este a oeste, principalmente en los centros de datos, ¿no? Y realmente eso nos ayuda a tratar de identificar varias cosas, como identificar intrusos que tratan de ingresar para robar recursos valiosos o incluso interrumpir operaciones comerciales, ¿no? Obviamente vamos a tratar, nos ayuda a contener rápidamente y generar evidencias concretas a través de esta inteligencia accionable para poder automatizar procesos de respuesta hacia diferentes flujos de negocio, ¿no? Y por supuesto tratar de eliminar todos aquellos puntos débiles, ¿no? Donde de repente pues no haya una protección constante, ¿no? Y poder realmente entender ese nivel de impacto que puede llegar a generar, ¿no? Ahora, dentro de las cosas interesantes, incluso con la experiencia que hemos tenido pues, a nivel latinoamericano, pues por supuesto el tema del movimiento lateral es uno de los grandes casos de uso importantes que se tiene, ¿no? El conocimiento de poder mapear utilizando, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con Mitre, pues también ha sido un elemento diferenciador. Utilizar toda esta inteligencia accionable, pues hace que todo esto vaya generando un gran valor, ¿no? Y por supuesto, aquí vamos a ir viendo cómo Helix, pues vamos a empezar a concatenar información de los diferentes vectores. Por ejemplo, por ahora podemos tener, en el momento en que estamos, ¿no? Podemos tener la información proveniente del vector del endpoint junto con el vector de la red, ¿no? Y empezar a hacer un pivoteo de todos los elementos que puedan estar generando, ¿ok? Vamos a entrar en el tercer vector, que es básicamente el del correo electrónico, ¿no? Aquí un dato interesante, ¿no? Hoy día sabemos que las comunicaciones comerciales modernas, pues hoy dependen en un porcentaje muy alto del correo electrónico, ¿no? De hecho, por cultura general, hoy día aproximadamente se envían y se reciban más de 281 billones de correos por día, ¿verdad? Ahora, sin embargo, esto es una información que ha provocado que este vector sea el número uno para los ciberataques. De hecho, el 92% de los ataques inician en el correo electrónico, ¿no? Entonces, por supuesto, esto genera pues ciertas inquietudes de lo que realmente está sucediendo con este vector, ¿no? La forma que ha mutado, ¿verdad? Incluso nosotros hemos pues identificado, digamos, tres principales categorías, ¿no? Que hace referencia a todo este proceso, ¿no? Todo el tema de la suplantación, ataques de suplantación, por supuesto, los URLs y, por supuesto, los adjuntos, ¿no? Como parte de este proceso. Ahora, ¿cuál es nuestra propuesta, ¿no? Es tratar de reducir los costos, tratar de aumentar la productividad de los empleados y tratar de minimizar el riesgo de que este tipo de brechas costosas puedan causar pues algún impacto en la operación de la organización. Ahora, ¿cómo es la operación? La operación es bastante interesante, ¿no? Y es bastante simple y de igual forma utilizamos diferentes motores, ¿no? O sea, poder llegar y poder analizar los nombres remitentes, las direcciones de correo electrónico, verificar para comprobar la autenticidad y el contenido y examinar así, por ejemplo, para poder detectar prácticas de suplantación. Recuerden que las prácticas de suplantación, ¿verdad? De lo que se conoce como el SEO fraud,
no utilizan tráfico malicioso, ¿no? Entonces, esto es bien importante, poder utilizar ese tipo de algoritmos, pero cuando ya tenemos la presencia de algún elemento donde tengamos que analizar algún tráfico malicioso, aquí, por ejemplo, entra el mismo componente que hemos estado hablando en los otros dos vectores anteriores, ¿no? El vector el vector virtual de ejecución, el MVX, ¿no? Recuerden, es un motor que no utiliza firmas, que utiliza y trata de analizar a través de comportamientos, digamos, los URLs, los archivos adjuntos para poder generar lo que nosotros denominamos una matriz cruzada y así poder de una forma más integral, pues identificar sistemas operativos, aplicaciones, qué procesos dentro de la máquina se está generando, las afectaciones por ejemplo, de problemas con navegadores y que todas estas amenazas se puedan identificar con el mínimo ruido posible, ¿no? O sea, las reducciones de los falsos positivos prácticamente son casi cero, ¿no? Ahora, por supuesto, el poder recolectar o recopilar toda esta información a nivel de inteligencia para poderla insertar o inyectar, esa palabra está interesante, inyectar dentro de todos los diferentes motores para poder realmente tener evidencia real, el contexto de la situación y cómo pues podemos utilizar para poder priorizar las alertas y generar los diferentes bloqueos que correspondan en tiempo real, ¿no? Por supuesto, un aspecto importante es la retroactividad. Esto es un diferenciador porque nos ayuda mucho a determinar cuando un correo se vuelve malicioso, ¿no? Puede ser que tiempo atrás haya entregado, se haya visto que toda la actividad ha sido pues correcta, más sin embargo puede cambiar su estatus y poder hacer esa retroactividad, pues eso permite que la plataforma, ¿por qué no?, pueda servir como una primera línea de defensa, ¿no? O sea, poder detener las amenazas antes de que lleguen al buzón final del usuario, incluso poder tener daños adicionales. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, a que se pueda extender hacia otras partes de la organización y generando pues pérdida de productividad, ¿no? Reducir ese riesgo, ¿verdad? Para poder mantener pues esos activos totalmente seguros, ¿no? Dentro de los elementos importantes, y aquí voy a empezar a hacer la introducción hacia el siguiente vector, pero uno de los aspectos importantes es la integración pues bastante nativa que tenemos en el caso de Office 365. De hecho, no sé si se dieron, o sea, perdón, se percataron, pero hace un par de semanas hicimos un anuncio importante de una relación bien estrecha en términos de respuesta a incidentes, en términos de identificar amenazas junto con Microsoft, ¿no? Incluso vamos paulatinamente a ir anunciando pues algunas de las cosas importantes que vamos a lograr hacer, como por ejemplo vamos a ser capaces de poder utilizar uno de nuestros servicios para poder monitorear diferentes motores dentro de los diferentes sistemas operativos dentro de Microsoft. Entonces, eso es un elemento importante, ¿no? Incluso pensando en que ya las organizaciones están haciendo algunos movimientos acelerados o no, que la pandemia haya ocasionado o no, pues lo claro es que ya muchas organizaciones ya dieron esos primeros pasos a nivel de inserción a la nube y el correo fue uno de ellos, ¿no? Y esto me lleva para que hablemos del cuarto vector, ¿verdad? El del correo, perdón, el de la nube, ¿no? Y aquí es bien importante entender esto, cómo realmente utilizamos un enfoque que nos permita entender lo que está sucediendo. Y el panorama, como lo mencionaba antes, ¿no? O sea, hoy día a medida que se trasladan las cargas de trabajo a la nube,
pues obviamente los responsables de seguridad empiezan a tener ciertas preocupaciones, ¿no? A entender varios elementos, por ejemplo, cómo voy a enfrentar la visibilidad, porque de repente antes, cuando lo tenía todo on-premise, pues podía ver todo, pero ahora en la nube, ¿cómo hago? ¿Cómo es ese proceso? O incluso, ¿cuál es realmente el conocimiento en términos de las brechas que típicamente afectan ese vector en particular? Por supuesto, el tema de cumplimiento, ¿no? Ok, de repente cuando alguien venía a hacer una auditoría o alguna situación, pues yo tenía, o el responsable de seguridad tenía el control de todo, porque todo lo tenía on-premise, pero en la nube, ¿cómo hacer eso? Y por supuesto, el tema de las configuraciones. Vamos a ver, está claro que no es lo mismo configurar un entorno de una aplicación on-site que configurarla en un entorno de nube, ¿no? Entonces, eso ha generado pues ciertas inquietudes, ¿no? Como parte de todo este proceso. Pero al final, eh, creo que esto va a ser inevitable. Van a haber compañías que van a acelerar o están acelerando los procesos, las otras han buscado cierta resistencia, pero al final, tarde o temprano, van a llegar a ese proceso. Pero es bien importante entender cómo funciona ese modelo en términos de seguridad. Es un modelo de responsabilidad compartida, ¿no? Es un marco que utilizan los diferentes proveedores para poder realmente definir cuáles son las obligaciones. Ahora, es bien importante lo que yo voy a decir en este momento, porque aquí es donde está la gran diferencia de cómo asegurar o no un entorno, ¿no? Y lo voy a decir bien despacito, ¿no? El proveedor de la nube es responsable de la seguridad de la nube. El cliente es responsable de la seguridad en la nube. Son dos cosas diferentes, ¿no? Y es por eso importante entender ese tipo de responsabilidad, ¿no? Que tiene el proveedor. Por ejemplo, aspectos como los centros de datos, el hardware que opere ahí. En el caso del cliente, ¿no? Por ejemplo, cómo vamos a proteger el tráfico de esa red, ese tráfico que está pasando en la nube, ¿no? Entonces, es bien importante. Ahora, la responsabilidad también depende de otros elementos, ¿no? Posiblemente el tipo de servicio, ya sea un IaaS o ya sea un PaaS o ya sea un SaaS, ¿verdad? Ahora, independientemente de eso, pues obviamente tenemos que buscar elementos que nos permitan poder tener un control o poder tener un centro de control para poder gestionar esa seguridad dentro de la nube, ¿no? Y que nos permita, pues, elementos como visibilidad, cumplimiento, enforcer, ¿verdad? Y en este caso, poder tener todo este control en otro fenómeno que se está generando, que es, muchas organizaciones tienen varias nubes, no necesariamente trabajan con un proveedor, sino que tienen varias nubes. Entonces, todavía es más complejo, ¿no? Poder llegar a cómo logro yo ver toda la información de las tres grandes nubes, llámese un Google, llámese un Amazon, llámese un Microsoft o incluso un OpenStack o un Kubernetes. Entonces, ¿cómo hago yo para poder ver eso? Y de ahí, pues, las tres grandes características que hoy día, pues, esta plataforma de Cloud Advisory nos puede generar. Hablábamos del tema de la visibilidad. Por ejemplo, poder descubrir, mapear activos empresariales, controles de seguridad, poder ver eventos, incluso aprovechar el aprendizaje automático para que los contextos que se están generando ahí y así poder descubrir riesgos y amenazas. Con respecto al cumplimiento, pues poder asociar o mapear o evaluar, como quiera verlo, pues diferentes marcos de referencia o diferentes
buenas prácticas, ¿no? Llámese, por ejemplo, si yo tengo responsabilidades digamos, de negocios con Europa, entonces cómo yo me tengo que alinear utilizando GDPR, por ejemplo, o si yo soy una industria de salud y tengo ciertos requerimientos a través de IPA, cómo yo pues estoy alineado a esos elementos, ¿no? Igual, organizaciones que almacenen, transmitan o procesan datos de tarjeta viente. Estamos hablando de PCI compliance, ¿no? O bien, si yo quiero un modelo para entender el nivel de riesgo que yo estoy teniendo, pueden utilizar NIST. Entonces, hay diferentes elementos que nos ayudan mucho a monitorear ese aspecto de cumplimiento. Y finalmente, el tema de la gobernabilidad, el enforcer, esta capacidad de poder implementar políticas, políticas basados, y esto es también importante, basados en privilegios mínimos, ¿verdad? Recuerden, o les comento, ¿no? Uno de los principales objetivos del atacante hacia el vector de la nube se basa en sustraer credenciales, en obtener privilegios. Esa es su principal, digamos, primer objetivo. Una vez que ya logra eso, ya puede, dependiendo de ese proceso, puede ir escalando. Entonces, de ahí la importancia de poder buscar elementos que me puedan definir estrategias de privilegios mínimos. Eso es un aspecto importante, ¿no? Y que aquí podamos, pues, detectar, pues, cambios de activos, configuraciones, generar ese tipo de alertas para poder entender lo que realmente puede estar pasando. Está claro que si nosotros miramos hacia el futuro, pues como lo comentaba, ¿no? Las tendencias muestran una gran actividad de diferentes cargas de trabajo hacia las nubes. Y esto va a seguir, esto va a ser a través ya sea de requerimientos nuevos o incluso proyectos que existentes y que pues quieran transferirse hacia esos elementos. Entonces es bien importante entender ese espectro. Ahora, adicionalmente, aquí podemos entender un poco lo que hoy día es nuestra propuesta a nivel de nube. Y aquí voy a utilizar algunas estadísticas interesantes. Yo sé que a ustedes les gusta mucho, ¿no? Por ejemplo, Mandiant, dentro del área de respuesta a incidentes, ha identificado que el 25% de sus actividades de respuesta a incidentes involucran activos en la nube. ¿Ok? O sea, por ejemplo, ¿de qué estamos hablando? De lo que yo mencionaba anteriormente con el tema de las credenciales o políticas de mínimo privilegio. Es que la anatomía de un comportamiento en la nube para el atacante es utilizar diferentes técnicas para poder comprometer o adquirir esas credenciales para poder cometer estos delitos, ¿no? Y aquí estamos hablando de elementos como phishing, como exploit kits, tráficos maliciosos, etcétera. Pero al final eso es lo que anda buscando en este contexto. El otro dato que les voy a compartir es el 49% de las organizaciones cifran los datos, digamos que el 50%. Entonces, esto obviamente nos da una visión interesante de que esa información está pasando, el 50% de esa información está pasando en texto claro, ¿no? Entonces, imaginémonos ahora, pues, las diferentes formas de poder acceder a esa información, ¿no? Y el último dato que les voy a compartir es el 32% de las organizaciones no emplean un enfoque de seguridad para los procesos de almacenación, para los procesos de almacenamiento. O sea, por ejemplo, yo tengo un bucket, ¿cómo tengo que asegurarlo?
porque al final, aunque tenemos dos tipos de informaciones, o sea, podemos tener informaciones totalmente en movimiento, datos en movimiento, pero también tenemos datos estáticos, los que están ahí respaldados. Y no nos estamos preocupando por proteger esos procesos. Entonces, perdón, quería pues básicamente explicarles cómo nuestra estrategia puede involucrar diferentes elementos, desde poder evaluar, medir, desde tener visibilidad, de proteger y detectar diferentes elementos, y así cómo poder responder ante un proceso malicioso o hacia un incidente. ¿Ok? Ok, ya nos quedan tres elementos importantes y ya casi vamos terminando, vamos concluyendo. Ahora vamos a ver algunos de los elementos donde, digamos, recuerda cuando hablábamos del modelo, la combinación de algunos casos desde el punto de vista de servicios, ¿no? Entonces aquí vamos a empezar a entender pues algunas de las características que hoy día podemos tener al mezclar este tipo de elementos, ¿no? Vamos a ver, hoy está claro que las amenazas pueden venir desde cualquier lugar. Cada empresa se enfoca en el tema de seguridad de manera diferente. Y eso tiene, pues, ¿cómo se llama? Muchas situaciones, ¿no? O sea, hay organizaciones que tienen diferentes necesidades porque pertenecen a una industria en específica o tienen un entorno totalmente específico. Entonces, claro, hace mucho sentido que por ejemplo, una entidad, un retail, pues tenga un esquema totalmente diferente a una organización de energía, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto hace que muchos de los elementos y todas estas capacidades, pues, traten de buscar la información suficiente para poder entender cómo realmente vamos a afrontar diferentes elementos, ¿no? O diferentes formas de poder analizar aspectos y así podernos defender, ¿no? Entonces, en este concepto de Detection on Demand, básicamente lo que buscamos es aprovechar diferentes motores de detección e inteligencia y tratar de buscar un predicto de lo que queremos analizar, ya sea, por ejemplo, un archivo, ¿no? Donde básicamente yo necesito, pues, identificar cuál es el impacto que esto puede llegar a tener. Por ejemplo, ¿no? Podemos recibir, de hecho, ayer estuve en una sesión donde yo mostraba que a través de una imagen dentro de un correo electrónico, pues cómo habían configuraciones que llamaban a ciertos dominios para poder bajar tráficos maliciosos, ¿no? Y que esto pues realmente nos permita entender esa posibilidad de aparición de estos artefactos y cuáles serían los efectos que de repente podríamos tener si lo analizamos como parte del ciclo de vida del ataque completo, ¿no? Poder descubrir estos exploits, poder descubrir estos tráficos maliciosos que a la postre nunca se vieron. Y aquí viene otro aspecto importante. Nosotros hacemos análisis por regiones periódicamente, ¿no? Y hace un mes, pues hicimos un análisis de todo lo que ha ocurrido en Latinoamérica. Y hemos identificado, por ejemplo, dos características importantes, ¿no? Que es obviamente tráficos maliciosos a nivel global, bueno, a nivel latinoamericano y otros totalmente dirigidos, ¿no? Entonces, muchas veces hay cosas que pasan dentro de nuestro ecosistema y no necesariamente están ocurriendo en otras latitudes, ¿no? Entonces, cómo también entender ese proceso y Detection on Demand nos ayuda dentro de ese aspecto. El otro elemento, y esto es uno de los, vamos a ver, uno de los servicios que la verdad que hemos tenido muy buena aceptación y ha sido parte de cómo este concepto puede ser fundamental para
para los C-level o las altas gerencias, o lo que yo llamo, así entre ustedes y yo, el Olympus, ¿no? Security Validation, básicamente, vamos a ver, imaginémonos una plataforma empresarial que propone o que proporcione a las organizaciones o a los responsables de seguridad la evidencia necesaria para poder tener métricas de medición de cómo estamos gestionando y cómo se puede mejorar la eficiencia de los diferentes controles de ciberseguridad. Pero adicionalmente que nos provea evidencias cuantificables para poder demostrarle a la alta gerencia que los controles o las inversiones que hemos hecho realmente están protegiendo los activos críticos que tenemos, ¿no? Y podemos entender cuál es su estado actual. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, poder tener métricas sobre la efectividad de un control. Cuando yo hablo de un control, puede ser, por ejemplo, una solución de DLP, puede ser un Next Generation Firewall, puede ser un IPS, puede ser un Endpoint Protection, un EDR, etcétera, ¿no? Cuando yo hablo de controles, a eso me refiero, ¿no? Incluso cómo poder tener una racionalización de las inversiones. Cómo poder demostrar que esas inversiones están teniendo rédito a la alta gerencia, ¿no? Cómo realmente prepararnos ante un adversario. Y aquí voy a utilizar un contexto que por lo menos en los últimos 8 meses hemos detectado mucha actividad a nivel latinoamericano, ¿no? Y estoy casi seguro que muchos de ustedes lo conocen, que es el contexto de Maze. Recuerden que Maze es un esquema de ataque que combina tácticas de ransomware con brecha de datos. De hecho, ha sido utilizado por muchos grupos, por muchos adversarios a nivel global. Ahora, ¿cuál es su práctica? Su práctica se basa en robar y publicar datos como medio de extorsión para poder, obviamente, solicitar un rescate. Ahora, ¿cuál es el riesgo de esto? Yo diría que esto es yo lo defino como una combinación nefasta. ¿Por qué? Porque una vez que el adversario logra robar los datos, lo que va a hacer es informar a los medios acerca de esa brecha, van a vender la información en el dark market, van a informar a la bolsa de valores sobre la pérdida de esa información y van a utilizar esa información para poder atacar a los clientes y así informarles que su información personal ha sido secuestrada, personal o financiera ha sido secuestrada, ¿no? Entonces, en este contexto, ¿cómo entra o cómo encaja la validación de seguridad? Básicamente esto va a ser un modelo que va a buscar va a buscar la medición de la efectividad y la justificación de las inversiones con respecto a los controles y que esto sea una métrica en el desempeño para la organización. Incluso que trate de proveer pues todos los insumos necesarios de cómo estamos protegiendo esos activos críticos y contra qué consecuencias estamos enfrentando, ¿no? Consecuencias que pueden llegar a afectar la continuidad de los servicios transaccionales que yo tengo, que puede afectar la reputación de una organización, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que busca Security Validation? Primero, buscar una respuesta a qué tan efectivos son mis controles desde el punto de vista de seguridad, qué tan rápido puedo evaluar la relevancia de una amenaza o la exposición hacia mi organización, qué tan bien estoy deteniendo la fuga de datos o la integridad de los datos y qué evidencias puedo proporcionar como métricas claves para mis ejecutivos, ¿no? Y al final lo que buscamos es pues recolectar toda esta información para que podamos prestar o para poder tener respuestas en términos de cómo estamos maximizando ese valor de esas inversiones, ¿no? Cómo estamos realizando o cómo estamos protegiendo esa continuidad de las operaciones
hacia los diferentes flujos de negocio, ¿no? Y al final, esto es lo que nos permite, pues, muchas cosas, ¿no? Esto es un slide bien interesante porque engloba, pues, algunas de las preocupaciones de diferentes áreas, ¿no? Me refiero a riesgo, preocupaciones a nivel de ejecutivos, preocupaciones ante los responsables de seguridad, las operaciones, modelos de negocio, no, o sea, hay varios elementos que al final nos pueden ayudar para poder realmente entender lo que está sucediendo. Ahora, lo más importante aquí es tratar de identificar todo lo relacionado con mis activos críticos. Llámese información personal, llámese información de salud, llámese información financiera, llámese información gubernamental, por ejemplo, información de recaudación de impuestos, el robo de diferentes industrias, daños que pueden estar generando los diferentes adversarios, etcétera, etcétera. Entonces, esto es algo bien interesante porque nos va a crear o les va a ayudar a las organizaciones a crear lo que nosotros denominamos una línea base en el tiempo. Y esa línea base va a ir creciendo y vamos a ir midiendo a través de diferentes indicadores cómo esa efectividad de esa estrategia de ciberseguridad va avanzando en el tiempo. ¿Por qué? Porque recordemos que lo que nosotros protegemos es totalmente dinámico, las amenazas son totalmente dinámicas y cómo debería ser mi defensa, totalmente dinámica, ¿no? Entonces, elementos como estos nos van a ayudar a conducir cómo poder justificar proyectos, cómo darle valor a esos controles existentes, ¿no? Vamos a ver, también dentro de los procesos que hoy día tenemos, pues nosotros utilizando nuestra expertise, utilizando nuestro conocimiento que tenemos a nivel global, pues también nos permite poder asistir a los clientes a buscar cómo proteger diferentes ecosistemas, ¿no? Esto es un servicio bien interesante donde tiene cuatro opciones diferentes, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tener un servicio donde yo pueda tener una defensa totalmente gestionada, capacidad de detección y respuesta. Esto no es, mira, ya me llegó un log y lo estoy analizando y lo estoy centralizando. No, aquí vamos a realmente a gestionar la capacidad de detección y respuesta ante una situación 24/7. También esto puede ser enfocado a un vector en específico, como por ejemplo el caso del endpoint, ¿verdad? También, pues, tenemos la posibilidad de poder ser un complemento donde podemos asistir a las organizaciones que no tengan la posibilidad de tener esto o de tener su servicio propio 24/7. Podemos buscar figuras en las noches, fines de semana, feriados, etcétera, etcétera. Y por supuesto también lo tenemos para aquella industria OT, o sea, para todo lo que tiene que ver con infraestructura crítica a través de plataformas de gestión como SCADA, ¿no? Entonces, ahí podemos tener todo un proceso bien interesante para poder monitorear ese tipo de actividades e identificar, pues, comportamientos o procesos anómalos que quieran afectar esa infraestructura. Finalmente, vamos a ver, esto no es nuevo, todo lo que tiene que ver con la parte de inteligencia, no, esto no es nuevo, nada más que hace una semana, específicamente hace una semana, pues hicimos un rebranding de la plataforma, ¿no? O sea, en realidad esta es una plataforma que se llama Mandat Advantage, es una plataforma SaaS, ¿no? Que proporciona a las organizaciones toda la información desde el punto de vista de la inteligencia, todo lo que realmente está ocurriendo minuto a minuto, todo lo que nosotros somos capaces de recolectar. Ahora, ¿cómo funciona la plataforma? No, pues obviamente es una plataforma que les permite a las organizaciones entender
las tendencias, entender qué es lo que está ocurriendo con los diferentes actores. Por ejemplo, hace 3 semanas, me imagino que escucharon una noticia donde pues, el Homeland Security de los Estados Unidos pues, logró capturar a 5 personas de un grupo perteneciente a PT-41, ¿verdad? Donde pues, hacían diferentes situaciones a diferentes entidades de gobierno en los Estados Unidos. Por ejemplo, ese fue un grupo que nosotros fuimos partícipes en el proceso del análisis, ¿verdad? Por ejemplo, me parece que hace 2 días hicimos un anuncio donde identificamos pues un nuevo grupo que es FIN-11, ¿verdad? Como parte de sus procesos de sospechosos que hemos detectado pues a nivel global. ¿Qué quiero decir con esto? No, que el tema de las tendencias, el poder realmente entender la característica de ese actor, donde, por ejemplo, si yo soy del sector financiero, yo tengo que entender cómo funciona Fin7. Es uno de los factores que hoy día globalmente se enfoca en la industria financiera. Entonces yo necesito saber cuál es el modus operandi, qué tipos de características tiene, qué tipos de tráfico malicioso utiliza, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues toda esa información básicamente nos ayuda. Ahora, lo más importante es que podamos transmitir o que queramos transmitir es estas fuentes que utilizamos hoy día de inteligencia, basadas en la brecha. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, estos son servicios que hoy día nosotros damos a nivel global, o sea, es información que nosotros recopilamos de los procesos de respuesta a incidentes que hacemos manual. Para que tengan una idea, nosotros hacemos aproximadamente 800 procesos a nivel global de respuesta a incidente. La inteligencia basada en la operación. Nosotros hoy día procesamos aproximadamente 99 millones de eventos, 221 millones de alertas, ¿no? En el caso del adversario, por ejemplo, nosotros analizamos pues 1 millón aproximadamente de muestras de malware por día. Y por supuesto, pues basados en los diferentes maquinarias que tenemos a nivel global. Nosotros monitoreamos hoy día 102 países, tenemos 4 millones de componentes virtuales donde realmente nosotros procesamos entre 50,000 y 70,000 eventos maliciosos por hora. Ahora, ¿cómo se consume esto? Básicamente se consume por suscripción y hay 4 grandes elementos, ¿no? Todo lo que va orientado a los centros de operación, a los analistas, donde ellos puedan llegar a tener con más precisión los pasos para identificar cómo enfrentar una alerta, cómo abordar el proceso a través de una respuesta a incidentes para que esto no vuelva a ocurrir. También tenemos una suscripción enfocado a la parte de vulnerabilidades, donde puedan tener en tiempo real pues información de los activos que hoy día a nivel mundial tienen alguna vulnerabilidad y que ustedes puedan hacer ese mapeo para identificar el nivel de impacto que esto puede llegar a tener si se llega a materializar un exploit a través de una vulnerabilidad de estas. El tercero tiene que ver con la parte, esto es bien específico, ¿no? Esto, por ejemplo, podemos enfocarnos a actores específicos, podemos ayudar a expandir, por ejemplo, si hay información en el dark web, ayuda a descubrir amenazas eminentes utilizando palabras, alertas tempranas, etcétera. Y por supuesto, el cuarto, que es el Fusion, que digamos son los otros 3 anteriores, más con otros complementos como análisis estratégicos, análisis tácticos disponibles, reportes, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es bien interesante, ¿no? Y, y ya para concluir, 2 cosas importantes que quiero que se lleven. Estos son algunos de los elementos que hemos, digamos, de los resultados que hemos recolectado pues, a nivel latinoamericano con respecto a lo que hoy ya nosotros hacemos, ¿no? Por ejemplo, tratamos de buscar y centrarnos en problemas de mayor riesgo, tratar de validar cómo están los controles de seguridad, entendiendo la relevancia y la preparación de los mismos, pues cómo
proactivamente tratamos de informar acerca de los diferentes adversarios que les permita disminuir los daños, aumentar la inteligencia para los diferentes flujos de negocio, acelerar las respuestas a través de diferentes servicios donde hemos identificado pues, contextos y situaciones muy particulares que afectan y las operaciones de los clientes y que esto pues le permita mejorar a través de la optimización y racionalización específica, ¿no? Hoy día, pues nosotros siempre hemos defendido la innovación y no nos vamos a detener, eso es importante. Tenemos una historia bien interesante a lo largo de todos estos años que hemos estado pues, en el mercado. Donde proveemos, pues, hemos proveído diferentes elementos, diferentes formas de visualizar diferentes estrategias desde el punto de vista de seguridad, pero la concatenación, la integración, el aprovechar, pues, muchas de las inversiones y muchas de las formas que las organizaciones, pues, tratan de asegurar los diferentes activos, pues, es un elemento diferencial y crean que vamos a seguir sobre esa línea y vamos a ir mejorando paulatinamente todos estos procesos, ¿no? De mi parte, esto era un poco lo que queríamos compartir. Sé que me quedan algunos minutos. Yo no sé si habrá algún tipo de pregunta o algo que quieran pues, mencionar, si lo han puesto en el chat, ¿verdad? Perfecto. Adicionalmente, ahí si pueden escanear esa fotito, se los agradezco. Es un par de preguntas importantes que en lo personal a nosotros nos ayuda para ir mejorando, para ir buscando qué otros elementos son importantes para ustedes, qué otros tipos de conocimientos entienden que ustedes que podríamos ser parte de ese proceso para poderlos transmitir y mantener pues una relación totalmente continua. Entonces, abro el espacio por si hay preguntas o hay algún tipo de comentario al respecto. En este momento le voy a habilitar el micrófono a todos para que si alguno tiene algún tipo de inquietud y quiera transmitírsela en este momento a nuestro presentador, la pueda decir. En el chat yo no veo nada, Okay. Stephen, entonces no sé si algo adicional. Igual te agradecemos muchísimo el espacio y estaremos compartiendo tanto la grabación como la presentación que hiciste el día de hoy. No, perfecto. Igual ahí tienen mi información, mi correo. Si quieren, pues escribirme y preguntarme, pues adelante. Si no, igual a través de LOL, pues ellos me pueden identificar. Y de nuevo, pues muchas gracias y recordarles, invitarles para la próxima sesión. La próxima sesión vamos a hablar un poquito sobre técnicas para poder, por ejemplo, enfrentar una conversación, por ejemplo, para poder cuantificar un incidente y que estas métricas nos ayuden a posicionar un proyecto a la alta gerencia. Entonces vamos a hablar un poco sobre esos procesos, cómo posicionar, pues un poco lo que vimos el día de hoy y que eso pues les pueda abrir un poco más el espectro de posicionar nuestra plataforma. Perfecto, la tendríamos el otro jueves. Entonces, para los que de pronto nos estén acompañando el día de hoy y no se hayan inscrito, les estaremos también reenviando la invitación para que nos puedan acompañar en la segunda charla. Stephen, muchísimas gracias por tu tiempo. Muy buena la presentación, muy clara. Entonces, cualquier inquietud que recibamos nosotros de nuestro lado, también te la estaremos transmitiendo para poder trabajar de manera conjunta con todos los que nos acompañaron el día de hoy. Nuevamente, muchísimas gracias a ti y a todos los que nos acompañaron. Excelente, gracias, muy amable. Bueno, feliz viernes, que estén muy bien, hasta luego y gracias. Gracias, feliz viernes. Igualmente, gracias. Muy completa
la presentación. La verdad es la primera que veo durante muchos meses tan completa, tan entendible a nuestro nivel de vendedores. Muchas felicidades. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti.